Capítulo 2. La primera consulta. El médico es al mismo tiempo un investigador que busca los elementos que le ayuden a tomar una ruta para encontrar al culpable de un hecho, la enfermedad. Para esto, se ha entrenado en la identificación de ciertos rastros, huellas o características especiales en el enfermo que le hacen sospechar sobre tal o cual causa o factores que están contribuyendo a la aparición del mal. A esto se le llama diagnóstico. Dependiendo del entrenamiento y experiencia del médico, este diagnóstico en su mayoría de veces se le encuentra en la primera consulta usando un método que se llama examen clínico. Pero de no encontrarse, entonces el profesional toma una presunción o sospecha que para comprobarlo recomienda los llamados medios de diagnóstico. Estos medios son los análisis de laboratorio, ecografías, radiografías, resonancia magnética y otros. En zonas alejadas donde no existen estos otros servicios, el médico también utiliza a los mismos medicamentos como medio de diagnóstico. Para esto aplica o prescribe tal o cual sustancia y cita al paciente para una observación en las próximas horas. Cuando el enfermo obedece las órdenes, entonces el proceso va por buen camino y pronto se sabrá sobre la enfermedad y se aplicará el tratamiento. Pero en caso contrario, el paciente tiene las de perder tiempo y dinero. Y muchas veces la acción de estos medicamentos brindan excelentes elementos para comprobar el diagnóstico. Por ejemplo, si un paciente llega a la primera consulta con un dolor abdominal y el médico sospecha que se trataría de una gastritis, pero también puede ser un dolor referido de otro órgano cercano, no teniendo cómo comprobarlo, aplica un medicamento para bajar la acidez y proteger la mucosa gástrica, logrando calmar la molestia, lo que le hace entender que sí era un problema gástrico y por lo tanto sigue el tratamiento. Pero en el caso opuesto, es decir, que el medicamento no logró calmar el dolor y entonces sospecha que el problema puede ser un cálculo vesicular, un problema en el páncreas o tal vez otro caso, y entonces decide referir al enfermo a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva. Ya que tocamos el tema del dolor, existen protocolos que prohíben el uso de medicamentos calmantes por la razón que distorsionan el diagnóstico provocando mayores consecuencias para el enfermo. Esto compromete a que el profesional haga la referencia a un centro de mayor capacidad, con el paciente soportando su molestia, lo que desata una protesta por parte de los familiares. Sin embargo, en ciertos casos ocurre un problema. El paciente y familiares buscan y exigen un diagnóstico urgente y preciso, seguido de un tratamiento rápido de los síntomas. Creen que el médico es un genio de la medicina capaz de solucionar un problema de salud de la manera más rápida y eficaz. Al ver fracasada su expectativa, entonces optan por abandonar el proceso, pierden la confianza en la ciencia y hasta buscan la solución de su problema en manos de personas empíricas, brujos y curanderos. Cuando el caso no es de gravedad, puede esperar, pero cuando es una emergencia, el problema empeora, pudiendo llevar a la muerte por falta de una atención especializada. Cuando suceden estos casos, los familiares se quedan con la idea que fue una brujería o algún otro problema característico de sus creencias. Yo he visto y presenciado muchos de estos casos en más de 30 años de trabajo en zonas alejadas. La primera consulta, por lo tanto, es la que cuenta para conseguir un adecuado manejo de todo el proceso. Aquí se abre un interesante documento llamado Historia Clínica, que plasma gran parte de la vida personal del paciente y queda registrado y conservado como archivo dentro del establecimiento. Aquí se detalla en la relación con las enfermedades de los familiares cercanos, los síntomas relacionados con epidemias de la comunidad donde vive, los antecedentes anteriores al episodio actual, las reacciones a tales medicamentos y otros tantos datos que forman la ruta o pista por donde el médico debe profundizar. Las técnicas que se aplican en la historia clínica son las siguientes. Datos del paciente. El personal técnico o de enfermería toma los datos como edad, sexo, lugar de procedencia. Le sigue con los signos vitales que son la presión arterial, pulso, latidos del corazón y la temperatura corporal. Datos de gran importancia que sirven ya de las primeras pistas para seguir el proceso. El interrogatorio. Llenados los primeros datos en la historia clínica, el personal técnico le hace entrega al médico y el paciente es ingresado al consultorio privado, donde el profesional invita a sentarse y da inicio a todo un rol de preguntas. Aquí es importante que el enfermo o el familiar
Vaya a la consulta ya con datos más o menos exactos sobre el inicio de las molestias, también la forma del dolor. Debe responder solamente lo que le preguntan, tratando de resumir para no hacer tan larga la consulta ni engorroso el proceso de interpretación. Hay enfermos que pretenden contarlo todo con el más mínimo detalle y hasta hablan de sus familiares, vecinos, el clima, etc., lo que dificulta aún más el proceso. Este es el momento en que se tiene que decir la verdad, sin tapujos ni tabúes, porque una mala información compromete a un mal diagnóstico y entonces depende del enfermo que hizo confundir al médico. La observación. El médico invita al paciente a quitarse parte de la ropa, según sea el caso, y colocarse en una posición adecuada sobre la camilla. Luego observa detenidamente la piel o tejido en busca de algún signo que defina la pista a seguir. La palpación. El profesional toca con los dedos la zona dolorida y sigue las normas establecidas según sea el caso sospechoso, en busca de bultos duros o de otra consistencia que le ayuden a establecer un diagnóstico. También percibe la temperatura de la piel. La auscultación. En este momento el médico toma un aparato que se llama estetoscopio, la introduce en sus oídos y empieza a colocar el otro extremo por diferentes partes del cuerpo, tratando de escuchar los ruidos internos como es paso del aire por el interior de los pulmones, los movimientos intestinales y otros más. Percusión. El profesional entrenado coloca una mano sobre el cuerpo y con la otra hace unos pequeños golpecitos para detectar ruidos que le permitan saber si dentro hay gases o sustancias sólidas extrañas. También se abastece de un aparatito que se llama martillo de percusión, con el que detecta movimientos y reflejos. Todos estos procesos de diagnóstico en una primera consulta son métodos debidamente estudiados y comprobados a través de la investigación científica. El médico no es un sabio ni adivino, es un profesional que se ha preparado en las aulas universitarias y se ha hecho en los hospitales atendiendo enfermos y leyendo historias clínicas. La ciencia médica también tiene sus fallas y por lo tanto requiere de una amplia colaboración del enfermo y sus familiares. La medicina no es una matemática donde sus fines y resultados son exactos. Al contrario, en este campo de la ciencia nunca está dicha la última palabra. Pero se debe destacar las grandes ventajas obtenidas a lo largo de la historia desde que se impuso en el mundo las técnicas científicas estructuradas para luchar contra las enfermedades, brindándole al ser humano la dicha de vivir muchos años más. Antes de estos grandes descubrimientos y avances científicos, la persona tenía un índice promedio de vida de unos 30 años de edad y moría producto de las grandes epidemias y otros casos donde ya nada se podía hacer.